Bueno, ya estamos grabando. Vamos a iniciar entonces el segundo teórico con lo que le anticipamos a través del Facebook y del aula virtual. Esta distinción de niveles tradicionalmente nosotros no lo hacíamos, pero viendo que hay dificultades para poder ubicarse en el nivel correspondiente en el campo de la epistemología, es que ahora nos vamos a detener un poquito más en esta cuestión. ¿Sí? Bueno, para, para este asunto de la distinción de niveles, ustedes tienen el texto de Héctor Palma. En la segunda página, Palma le va a plantear esta distinción de niveles. Así que eso, por favor, a revisar. Bueno, y como esto es más importante que lo entiendan, ¿sí? Inclusive que antes que tomen apuntes, es más importante comprender, porque en función de ello vamos a poder entender cabalmente todos los asuntos que siguen. Si nosotros podemos ubicarnos en el nivel de reflexión correspondiente, luego todos los otros temas serán bien entendidos, será mucho más fácil, ¿sí? Entonces, este es un punto propedéutico para lo que viene. Ustedes así que pregunten mucho, pregunten, cuestionen, hasta que entiendan. Tampoco es algo demasiado difícil. Bueno, fíjense que Mercedes, puedes poner el siguiente gráfico. Voy a volver a esto, pero quiero indicarles algo. Bueno, acá lo que los alumnos en su mayoría son de comunicación social, aunque también tenemos alumnos y alumnas de antropología e historia. Entonces, acá le hemos preparado un gráfico en donde vamos a hacer las distinciones de niveles. Fíjense que tenemos realidad, abajo nivel 0, nivel ontológico. Luego tenemos un nivel 1, nivel cognitivo, donde están disciplinas científicas. Y ahí específicamente hablamos de la comunicación, de la ciencia de la comunicación. Y luego tenemos un nivel epistemológico, metacognitivo, que ya sería un tipo de reflexión filosófica bien específico sobre las ciencias de la comunicación. Ese sería el nivel número 2, nivel ya metacognitivo. Entonces ahí tenemos los diferentes niveles. Un primero ontológico y los dos que siguen son cognitivos. ¿Ok? Bueno, fíjense que hay flechitas de una forma unidireccional, pueden ser también que van y vienen. Bueno, habiendo dicho esto, ahora sí volvemos, Mercedes, al gráfico. Nosotros, antes de ir específicamente a hablar de la cuestión de la comunicación social o de la antropología, vamos a hacer referencia a los niveles de reflexión y de realidad generales. Cuando nosotros decimos que la epistemología es filosofía de la ciencia, ¿sí? Ahí estamos hablando en términos bien generales, ¿sí? No estamos hablando de ninguna ciencia en particular, ninguna disciplina, como lo puede ser la antropología o la comunicación social, sino estamos hablando de la ciencia en general. Por eso, el primer gráfico, sería el que refiere a la epistemología en términos bien generales y a la ciencia en términos bien generales. Bueno, entonces tenemos un primer nivel que sería el ontológico, el nivel de la realidad. Acá el verde, círculo verde, de lo concreto, ¿sí?
de los hechos, de los sucesos, de los eventos, donde las cosas pasan. Aunque no haya nadie para percibirlo, igual las cosas pasan, suceden. Luego tenemos un segundo nivel, que sería el segundo nivel cognitivo ya, que Héctor Palma lo denomina nivel 1, ¿sí? Al nivel de realidad lo llama nivel 0, el nivel de la ciencia, en donde ubicamos a la ciencia, sería el nivel 1. Es un nivel cognitivo. Porque acá lo que encontramos son, bajo un determinado enfoque epistemológico, lo que encontramos son conocimientos, teorías, conceptos, construcciones conceptuales. ¿Sí? Esto es, si son conceptos, tiene que haber un sujeto que lo haya construido. ¿Mm? Ahí ya marcamos una distinción con el nivel de la realidad, en donde haya o no haya sujeto, las cosas suceden. Lo perciba o no un sujeto, las cosas suceden. Inclusive, para decirle algo, antes de los humanos, igual el mundo existía. El mundo, la realidad, no necesitaba de los humanos para existir. Bueno, entonces ahí no hay necesidad de una conciencia, de una conciencia que lo perciba, digamos. En cambio, en el nivel 1 o el nivel cognitivo, el de las ciencias, para que haya ciencias sí o sí tienen que haber sujetos racionales, conciencias, ¿sí? Que piensen al mundo, a la realidad. Ese es un nivel cognitivo. Cognitivo viene de cognición, ¿no? De conocer, relacionado con conocer, nivel cognitivo, por eso nivel relacionado con el conocimiento. En ese sentido le digo, la ciencia construye teorías, leyes, conceptos, proposiciones, etc. Y luego tenemos un nivel metacognitivo, que sería en donde hay que ubicar a la epistemología. En tanto es metacognitivo, ustedes saben que sí, meta significa por allá, más allá, digo, por encima de, etc. Entonces tenemos este nivel metacognitivo en donde ubicamos a la epistemología, en tanto la epistemología se va a referir a otro tipo de conocimiento, a un tipo de conocimiento especial, que es el científico. O sea, en ese sentido, podemos decir que es un conocimiento, la epistemología, que refiere a otro conocimiento. ¿Cuál es el otro? En este caso, la ciencia. ¿Sí? Se eleva, dice Bunge, la epistemología se eleva por encima de la ciencia y desde allí la va a analizar, la va a pensar, la va a cuestionar. Bueno, ahí ustedes tienen esos tres niveles en términos generales. ¿En dónde se tienen que ubicar ustedes? En el nivel epistemológico. Fíjense que la epistemología está mucho más alejada de la realidad que la propia ciencia. La ciencia tiene como objeto inmediato de reflexión a la realidad. En cambio, la epistemología está más alejada de la realidad, en tanto lo que va a tratar es de entender o comprender la ciencia. ¿Sí? Bueno, eso en términos generales, porque esta materia es epistemología, así a secas, epistemología general, no es epistemología de la comunicación social, ni es epistemología de la antropología, ni lo es de la ciencia de la educación, sino es una reflexión filosófica de los problemas generales del conocimiento científico, sin entrar en particularidades. Ahora, desde luego que nosotros cuando le damos la materia tratamos de establecer algunos puentes con su propia disciplina para que no quede la epistemología en un nivel abstracto y no le sirva. Pero tampoco queremos puntualizar demasiado. Bien, ahora sí, Mercedes.
Entonces, ya hablamos en términos bien generales. Ahora ya hacemos un poquito, una bajada de esos conceptos generales a la disciplina, a su propia disciplina. Otra vez, acá, tenemos el mismo gráfico, ya más preciso. Entonces tenemos el nivel 0, ontológico. Ontológico se refiere a la realidad, ¿no? Es a nivel de existencia, de lo que existe. Entonces tenemos la realidad, nivel ontológico, y es diferente ya el nivel 1, siguiendo a Palma, nivel cognitivo, en donde encontramos, por ejemplo, entre múltiples disciplinas, a la comunicación, a las ciencias de la comunicación. Esto difiere de universidad en universidad, ¿no? La denominación. En el caso de ustedes se llama comunicación social. Alguien podría refutar eso diciendo, bueno, que toda comunicación es social, por lo tanto sería pertinente que se llama ciencias de la comunicación nada más. Eso también es una discusión epistemológica. Bien, a pesar de ello, ahí le pusimos como ejemplo disciplinas científicas, que en el caso de ustedes son equiparables a las materias, ¿sí? Algunas materias de ustedes no son disciplinas científicas. Eso también debe ser entendido. Entonces yo he tomado, viendo el plan de estudio, las materias de unidades curriculares que se corresponden con campos de estudio, con disciplinas científicas. Por ejemplo, ustedes en el transcurso de su carrera tienen psicología social, antropología social y cultural, economía política, lingüística. Todas ciencias. Ciencias que hacen referencia a algún aspecto de la realidad. ¿Sí? Por eso, ahí está la relación, ¿no? Entre la ciencia, que son entonces construcciones conceptuales, las teorías, las leyes, digo, ¿no? Son construcciones que refieren a algún aspecto de la realidad. Pues la psicología social de toda la realidad toma solamente una parte, la antropología social y cultural otra parte, la lingüística otra parte y la economía política otra parte. Aún así, si bien son disciplinas que tienen como objeto de estudio cosas diferentes, en la comunicación social, en la denominada ciencias de la comunicación, estas disciplinas trabajan en conjunto para analizar un fenómeno específico que sería el de la comunicación. Eso lo saben mejor ustedes que nosotros lo de filosofía, porque ustedes son los que indagan esa cuestión. ¿Sí? Bueno. Entonces, ahí en el caso de la comunicación social, de la ciencia de la comunicación, está conformada por diferentes disciplinas, pero todas apuntan a estudiar el fenómeno de la comunicación. Y el fenómeno, ahí me voy a corregir, porque siguiendo algún no sería fenómeno, a los hechos de la comunicación. Bueno, epistemología de la comunicación social. Entonces, si nos salimos del nivel cognitivo, en el nivel en donde están trabajando los científicos para poder comprender o entender la realidad, y nos vamos al nivel donde trabajan los epistemólogos, hay que ubicarse en el nivel 2, metacognitivo. Entonces, nos vamos a preguntar cuestiones relativas a el funcionamiento de la disciplina propiamente dicha, en este caso la ciencia de la comunicación. Y una pregunta ya en el nivel metacognitivo, en el nivel de la epistemología, de la comunicación social, podría ser,
por ejemplo, ¿existen leyes universales en el campo de la comunicación? Fíjense que esa pregunta no apunta a la realidad, sino apunta a la ciencia de la comunicación, a las teorías, a las leyes, a la forma en que trabaja la ciencia propiamente dicha. ¿Entienden esta distinción? ¿En dónde trabaja la epistemología? ¿Y cuál es su objeto de estudio? El objeto de estudio de la epistemología es la ciencia, no la realidad. De allí es que siempre le decimos que la epistemología podría ser un poco más compleja, en tanto el nivel en el cual trabaja es mucho más abstracto que el nivel de la ciencia. Más abstracto en el sentido que se aleja más de la realidad, está más alejada. Ahora el otro ejemplo que tenemos para que ustedes puedan comprender mejor es las teorías, la pregunta, ¿no? ¿Las teorías del campo de la comunicación pueden someterse a prueba? Es una pregunta también que apunta a la comunicación como disciplina científica, no a la comunicación como hecho de la realidad. ¿Entienden la diferencia? Simplemente estamos analizando las teorías científicas que han propuesto algunos sujetos en el transcurso de la historia. Bien, por eso es un nivel metacognitivo, está por encima de lo cognitivo. ¿Qué sería lo cognitivo? Bueno, la ciencia propiamente dicha. ¿Cuál es el nivel metacognitivo? La epistemología. Porque está por encima de la ciencia y la piensa, se eleva y la piensa. Bueno. De la misma forma pasa con la antropología, ¿no? No sé si ahora hay alguna alumna que está presente en este teórico que pertenezca a la carrera de la antropología. Pero es el mismo ejemplo. Fíjense que la antropología también es una disciplina científica, un campo de conocimiento, que está integrada por diferentes, en el caso de ustedes, ¿no? De la carrera, por diferentes disciplinas, pero esas disciplinas piensan en la realidad y hay preguntas que también se pueden hacer a nivel epistemológico. ¿Sí? Eso para el caso de la antropología. Mercedes, volvemos un ratito a lo de la comunicación. Bueno. A ver, ¿qué dudas tienen acerca de la distinción de niveles? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Bueno, Valenzuela ahí dice que le quedó claro. Sí, me sacó Bien. las dudas, profe. La verdad que con su explicación fue muy claro. Bueno, buenísimo, buenísimo. Me alegro mucho. Porque fíjense, ustedes que son de comunicación, bueno, en este caso la mayoría, nosotros cuando le pedimos, hablamos de la disciplina de ustedes, le podríamos pedir un ejemplo. El ejemplo que ustedes nos tienen que dar, un ejemplo de nivel de una reflexión epistemológica, no es de la realidad, sino de la disciplina propiamente dicha. Entonces, ustedes no nos tienen que hablar de los medios de comunicación, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no nos tienen que hablar de los medios de comunicación, sino de las teorías científicas que tratan de indagar los medios de comunicación.
en todo caso. O sea que a nosotros en epistemología no nos interesa los medios de comunicación, sino las construcciones teóricas que tratan de entender los medios de comunicación, pero también la comunicación en general. ¿Sí? Eso Profe, es lo que disculpe. Mendoza. Sí, por ejemplo, bueno, en la comunicación, generalmente, bueno, por podríamos decirlo, las materias que estudiarían, digamos, lo que vendría a ser el nivel cero, que sería la realidad, podríamos decir entonces que, por ejemplo, que la epistemología va a estudiar o va a indagarse sobre las disciplinas que estudian la realidad, digamos, o que Claro. estudian sucesos de la realidad. Por ejemplo, la filosofía se indaga no sobre la disciplina, sino sobre la realidad directamente, digamos. Podríamos, no sé, algo así. Ahí, mira, justo, está bien lo que vos decís. Yo no le quería mezclar una cuestión que extraordinaria que se da en el campo de la epistemología. Generalmente, la filosofía, así en términos generales, se refiere a la realidad. O sea que la filosofía también estaría en el nivel cognitivo, en el nivel 1, ¿sí? Por eso, esto, si no les sirve para aclarar, déjenlo después y quédense con lo anterior. Pero igual, hay que explicar esto. En el nivel 1, en el nivel cognitivo, en el que está la ciencia, entonces también estaría la filosofía, pero también estaría lo que denominamos conocimientos del sentido común o conocimiento vulgar, pero también estaría el conocimiento artístico, el conocer a través de una percepción diferente. O sea, que estarían todas las formas de conocimiento en el nivel 1, a través de los cuales aprendemos la realidad. ¿Sí? Porque la ciencia no es la única forma de poder interrelacionarse con la realidad. ¿Sí? O sea que hay otras formas de conocimiento, solo que ahora específicamente estamos hablando de la ciencia, porque esto es epistemología, pero también, por ejemplo, mi madre, una andina, no ve al mundo desde la ciencia, sino se relaciona con el mundo desde sus saberes ancestrales. Entonces, y es una forma de conocimiento diferente, el conocimiento andino, a través de los cuales se interpreta la realidad. Entonces, en el nivel 1, el nivel cognitivo, ahí están todas las formas de conocimiento. La religión también, la religión percibe al mundo de una forma particular, y es una forma de conocer la realidad. ¿Sí? Entonces, la filosofía también generalmente está en ese nivel. Salvo en la epistemología, que es una filosofía especial que ya no la va a tener a la realidad cercana, sino la va a tomar o la va a tener más alejada, sino que porque el objeto de estudio en este caso va a ser el conocimiento científico, ¿sí? O sea, otro tipo de conocimiento. Bueno, esto se da específicamente en epistemología, pero hay algunas disciplinas filosóficas que también trabajan en este nivel, por ejemplo, la filosofía del lenguaje. ¿Sí? La filosofía del lenguaje es una reflexión que trabaja con el lenguaje. O la filosofía de la religión, mejor aún. Está la filosofía de la religión. Ahí sí. Sí. Ahí sería un nivel metacognitivo, porque ya la religión sería una forma de conocimiento. Y el nivel metacognitivo sería el de la filosofía, que entiende o toma como objeto a la religión. ¿Sí? Ahí está en el mismo nivel de la epistemología. Lo de filosofía del lenguaje me corrijo, no, porque ahí el lenguaje está en el nivel de la realidad. Lo que pasa es que apuntaba yo para otro lado, pero puede ser confuso. Bien. No sé si quedó claro, Mendoza.
Sí, claro. Dale, buenísimo. ¿Hay alguna pregunta más? Igual, mañana lo van a reafirmar ahí con los compañeros de los prácticos, compañeras también. Bueno, ahora sí, Mercedes. Entonces, no dejen de ubicarse, por favor, en el nivel epistemológico, ¿no? Ahí es donde estamos. Bueno, ahora sí, vamos a empezar con el recorrido histórico del nacimiento de la epistemología. Dice, criterios externos o sociológicos para reconocer un campo de conocimiento autónomo. Fíjense que acá estamos hablando de campo de conocimiento, ¿ya? Entonces estamos entendiendo a una forma de conocimiento. ¿Sí? Pues ya no estamos en el caso, es que acá también se da algo especial, estamos hablando ya de la disciplina epistemología o campo de conocimiento denominado epistemología. Estos son algunos indicadores, por ejemplo, el nombre, formación específica, que serían sobre todo las cátedras, en donde se enseña un tipo de conocimiento específico, congresos, revistas especializadas, publicación de textos pedagógicos, o sea, textos para iniciarse en la disciplina, existencia de asociaciones, son indicadores que nos permiten decir cuándo ya se ha construido un campo de conocimiento nuevo, o en todo caso, cuando se autonomizó un campo de conocimiento, se separó de otros. Vieron que siempre se suele decir que la filosofía es la madre de toda la ciencia, la filosofía occidental siempre fue una reflexión desde sus principios, una reflexión bien amplia, y a partir de ahí la ciencia se fue desprendiendo, se fue autonomizando. Entonces, estos indicadores nos permiten, son indicadores en general, ¿no? Sirven para poder pensar cuando estamos en presencia de un campo de conocimiento autónomo. Ustedes lo podrían usar a estos indicadores para pensar cuándo se ha conformado, si es que lo hizo, efectivamente como un campo de conocimiento autónomo a la ciencia de la comunicación, por ejemplo. ¿Sí? A partir de cuándo tuvo un nombre, una formación específica, cuándo se empezaron a hacer congresos, porque no es que existió siempre este campo de conocimiento, ¿sí? Etcétera. Bueno, en el caso de la epistemología, recién se dieron todos estos, o tenemos todos estos rasgos, estos indicadores, recién podemos decir con seguridad que en 1935 están presentes todos estos rasgos que nos permiten decir que la epistemología es un campo de conocimiento ya autónomo, independiente. ¿Por qué? Porque en 1935 están todos estos puntos. Ya hay un nombre, ya hay cátedras de formación, congresos, revistas, etc. ¿Sí? Ahora, se suele decir que el nacimiento de la epistemología está dado por un hecho muy importante, que es la consolidación, en todo caso, la construcción del Círculo de Viena y su publicación de los rasgos generales de su concepción teórica de la ciencia. Pero antes de llegar a ese momento vamos a analizar algunos indicios que son importantes para poder pensar a la epistemología como campo de conocimiento autónomo y que fueron importantes para la conformación de la epistemología, o sea, los antecedentes, quiero decir. Bien, línea de tiempo recorrido de la epistemología como campo de conocimiento autónomo. Bueno. Acá vamos a
ir un poquito rápido, porque son cuestiones que ustedes las encuentran en los textos. Ahí tenemos el primer hecho importante, que es un antecedente fundamental para que surja la epistemología más adelante. 1895, entonces, Ernest Mach asume en la Universidad de Viena una cátedra que se llama Historia y Teoría de las Ciencias Inductivas. ¿Sí? Historia y Teoría de las Ciencias Inductivas. Fíjense el título de la cátedra, ¿no? De la materia. Ya no está haciendo ciencia, sino que está haciendo historia de la ciencia, o teoría de la ciencia. Por eso ya está ya en un nivel epistemológico. ¿Sí? En este caso la denomina ciencias inductivas, pero es básicamente una reflexión sobre la física como ciencia, ¿no? Pero ya es el primer indicio, antecedente importante de reflexión epistemológica, ya en términos más sistemáticos y específicos, que nos adelantan lo que va a venir. Bueno, luego pusimos otro punto importante, que es que en 1918 Maurice Schlick es un filósofo, un pensador, que publica un libro que se llama Teoría del Conocimiento. Si bien Teoría del Conocimiento es una disciplina filosófica que refiere al conocimiento en general, que indaga o tiene como objeto de estudio el conocimiento en general, ahí ya se está apuntando específicamente al conocimiento científico. ¿Mm? Ahí Schlick hace algunas observaciones a Kant sobre, por ejemplo, los juicios o las proposiciones con las que trabaja la ciencia. Entonces hace una crítica a Kant y respecto de las proposiciones o los enunciados, y va a avanzar un poquito más. ¿Sí? Les digo, esto de los enunciados de las proposiciones lo vamos a explicar más adelante. Específicamente esta distinción de juicios analíticos y sintéticos, pero lo vamos a explicar más adelante. En 1922, Maurice Schlick asume la cátedra de Mach. Mach era el primero, en 1895. Es su sucesor. Y también en el mismo año se publica el Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein, que es un texto importante para la concepción científica del mundo del Círculo de Viena. En tanto, resalta el aspecto lógico, el análisis lógico del lenguaje, la importancia del análisis lógico del lenguaje, que luego van a tomar los integrantes del Círculo de Viena. En 1926, Rudolf Carnap acepta la cátedra en la Universidad de Viena. Carnap es un filósofo reconocido, muy reconocido. Entonces son todos antecedentes, ¿no?, para llegar ya a la consolidación de la epistemología. Maurice Schlick crea en 1928 la asociación Ernest Mach, en honor obviamente a aquel primer filósofo de la ciencia, podríamos decir, que institucionaliza el Círculo de Viena. Bien. Y en 1929 se publica la concepción científica del mundo, así se llama, ¿no? Se publica la concepción científica del mundo, firmada por Carnap, Hans y Neurath, Otto Neurath. Ahí esa publicación
lo que hace es dar a conocer cuáles son los rasgos generales de cómo el Círculo de Viena entiende a la ciencia, ¿sí? Y cómo para ellos debería proceder la ciencia. Y aparte, también se sostiene que la ciencia es la mejor forma de conocer la realidad por sobre todas las otras formas. O sea, ahí se jerarquiza el conocimiento, ¿no? Se jerarquiza el conocimiento. Bueno, de todas las formas de conocer la realidad, la ciencia es la mejor. Por eso hay que hacerle caso a la ciencia. Por eso se llama la publicación la concepción científica del mundo. No filosófica, no artística, no. Concepción científica del mundo. ¿A qué se denomina el Círculo de Viena? Bueno, se denomina Círculo de Viena al hecho de que una serie de filósofos científicos de las más diversas disciplinas se reunían a partir de 1922 para pensar qué es la ciencia. ¿Sí? Desde 1922, ahí tienen la fecha, se empieza a pensar ya en forma sistemática, a analizar, a cuestionar qué es la ciencia. Entonces todos estos muchachos que ustedes ven, Starkey, Reichenbach, Neurath, Carnap, Slick, ahí está el que mencionamos, Hans Hahn, Hempel, conocido porque también tenemos un texto de él, Gödel, Ayer, son todos integrantes del denominado Círculo de Viena, que es este grupo de filósofos y científicos, historiadores, psicólogos, matemáticos, son todos estudiosos de la ciencia, ¿sí? O sea, se reúnen para pensar qué es la ciencia. Y como les dije, en 1929, después de pensar mucho, de discutir, que es donde más se aprende, llegan a publicar esto ya con los resultados de esta serie de discusiones que se dieron, ¿no? Desde 1922. Así que bueno, generalmente se toma esta fecha, la conformación del Círculo de Viena, como el inicio de la epistemología. Igual como siguiendo a Kuhn, no vamos a ser tan tajantes con la fecha. ¿Sí? Pueden tomar 1922, 1928, siempre que argumenten 1929. Entonces un rato le dije 35, están todos los indicadores ya ahí. Pero con toda seguridad es a principios del siglo XX. El inicio de la epistemología, le digo, ¿no? Ahora entonces un ejercicio para ustedes es pensar, ¿no? En su propia disciplina, cuándo se conformó, quiénes fueron, así como yo le mencioné acá, estos sujetos, quiénes fueron los primeros pensadores en el propio campo, por ejemplo, de la ciencia de la comunicación, cuáles fueron las primeras teorías, etc. Eso es importante, hacer la génesis de su propia disciplina, saber la historia de su propia disciplina y los principales representantes en su propio campo. Bueno, seguimos. En 1930 se publica la revista denominada Conocimiento, si bien se llama Conocimiento, pero apunta específicamente conocimiento científico. En el 34, Karl Popper, al cual nos vamos a referir cuando veamos métodos, publica el libro que se llama La lógica de la investigación científica. Es un libro también muy importante, en tanto va a despertar el debate acerca de algunos puntos, y también me parece que es un primer punto importante del quiebre de
de la concepción científica del mundo, en todo caso del neopositivismo, que finalmente la estocada final se la va a dar Kuhn, pero ya Popper acá le plantea algunas cuestiones. Claro, ahora, antes de avanzar un poco más, lo que no les dije es que esta concepción científica del mundo, 1929, los autores la denominan neopositivismo o positivismo lógico, porque los rasgos generales que presenta esta concepción científica del mundo pueden sintetizarse en dos aspectos fundamentales, que son que el conocimiento, según el Círculo de Viena, según estos pensadores, el conocimiento científico debe atenerse a la experiencia, ¿sí? O sea que todo lo que la ciencia diga debe poder ser sometido a prueba, contrastado con la experiencia o en la experiencia. Ese es un rasgo del positivismo tradicional. De allí que el positivismo tradicional, como el de Comte, critica los elementos metafísicos, en tanto las entidades metafísicas no la podemos experimentar. Por ejemplo, Dios es un ente metafísico, nosotros no tenemos experiencia de Dios, con lo cual eso, la metafísica es dejado de lado por el positivismo tradicional y también por el neopositivismo. En ese sentido, es nuevo positivismo. Toma este aspecto que es la importancia de la experiencia en el proceder científico. Ahora, para complicarnos un poco la vida, acá Bunge hace una crítica. ¿Por qué? Porque efectivamente es importante someter a prueba el conocimiento de la ciencia. Y la experiencia nosotros la tenemos a través de las percepciones de un sujeto. Ahora, hay cuestiones que no las podemos experimentar a través de los sentidos y sin embargo igual existen. ¿Sí? Por ejemplo, diría Bunge, nosotros agarramos dos imanes y se van a atraer. ¿Sí? Se van a atraer. Ahora, nosotros no vemos esa fuerza, no la podemos experimentar, pero está. Por eso Bunge va más allá y critica al neopositivismo. Dice, bueno, eran muy apegados a la experiencia, pero hay cosas que no podemos captar a través de la experiencia, a través de los sentidos. En todo caso, valora este alejamiento de las cuestiones metafísicas, pero también critica la limitación de solo pensar en términos de experiencia sensible. Bueno, y el otro aspecto, le dije que el Círculo de Viena, en su postura teórica epistemológica, se resaltan básicamente dos aspectos, que sería el apego a la experiencia, por eso positivismo, y por otro lado, resalta la importancia del análisis lógico del lenguaje. Entonces, la lógica como una herramienta para poder analizar el lenguaje de la ciencia. De ahí que en 1922 le dije que el Tratado Lógico-Filosófico de Wittgenstein es importante, porque le da herramientas para poder usar, para poder analizar el lenguaje de la ciencia. Bueno, entonces son esos dos aspectos, ¿no? Por eso se llama neopositivismo o positivismo lógico. Ahí en la denominación ya está resaltado los aspectos que creen fundamentales estos pensadores del Círculo de Viena.
Ahora, entonces, seguimos un poquito con el recorrido histórico. Fleming pregunta, a ver. Está bien, entiendo a dónde apuntas, Carla. Es que eso es lo que te dice Bunge. Eso es lo que te dice Bunge. Hay cosas que no la vemos, y como él es un realista, aunque no la veamos, igual existen. ¿Entendés? Por eso lo está criticando al neopositivismo. Entonces, por eso, efectivamente, Bunge, con este ejemplo yo te quería decir eso, que hay cosas que no la vemos y para el neopositivismo, o no la experimentamos y para el neopositivismo no estarían dentro de la ciencia, serían metafísicas como el alma, Dios. No lo vemos ni experimentamos. Ahora Bunge dice, bueno, hay cosas que no, efectivamente en el mundo no vemos ni experimentamos, pero existen igual, y que pueden ser comprobadas a través de otros métodos. Podemos llegar a demostrar su existencia a través de otros métodos, con lo cual la percepción, la observación, el oído, el olfato, es todo esto que pertenece al sujeto, que son muy limitados para poder llegar a conocer esa realidad externa al propio sujeto. ¿Sí? Es que eso es lo que quiere decir Bunge. Tampoco vemos la gravitación universal, pero existe. De que existe, existe. ¿Sí? Eso es lo que, por eso Bunge es realista. Él dice, bueno, no cree que este mundo solamente sea lo que vemos o percibimos. Él lo llama fenomenología. O sea, son lo que dice efectivamente, a ver, fenómeno significa lo que aparece, por eso hace un rato yo me corregí cuando le dije fenómeno de la comunicación, yo le dije, sería mejor hecho de la comunicación, porque fenómeno significa lo que aparece. Ahora, lo que aparece al sujeto. Necesitamos de un sujeto para que algo se nos aparezca. ¿Sí? Ahora, Bunge dice, bueno, pero entonces eso todavía está atado a cuestiones idealistas, donde sí o sí necesitamos un sujeto. Él dice, bueno, pero hay cosas reales por fuera del sujeto. Aunque el sujeto no las perciba, igual existen. ¿Sí? Entonces, por eso lo de la crítica a los fenomenólogos, fenomenalistas, los que solo creen lo que ellos perciben. O lo que para ellos existe en la medida en que son percibidas. Hay cosas que no percibimos, pero igual existen. Según Bunge, digo, porque puede discutirse. Bueno. En 1936 es asesinado Maurice Slick, ya en el contexto del nacional socialismo. ¿Sí? Ya cuando han avanzado los regímenes fascistas, Maurice Slick es judío, es asesinado cuando salía de la universidad. Este punto es importante en tanto ya lo que va a generar en torno al Círculo de Viena es que los integrantes del Círculo de Viena en Europa, que estaban básicamente en Europa, se diseminen por todo el mundo. Todo el mundo es bastante abarcativo, diría don Juan. Estados Unidos, sobre todo ahí, porque ahí es donde también se
se continúa con la nueva epistemología. ¿Sí? Entonces, a partir de lo que pasa en Europa, lo que hace es el Círculo de Viena diseminarse en otras partes, por otras partes del mundo. Bueno, ahora acá veo, no le había dicho algo del Círculo de Berlín. En 1929, fíjense ahí, en 1929 abajo, lo que no le había dicho era que también se conforma al mismo tiempo el Círculo de Berlín, en Alemania, cuyos representantes muy importantes son Reichenbach y Hempel. Y también la Escuela de Varsovia en Polonia, cuyo máximo representante es Tarski, Alfredo Tarski. Bueno, y estas otras dos corrientes o círculos o grupos de sujetos que hacen epistemología van de la mano con la concepción científica del mundo del Círculo de Viena. O sea que los tres grupos que están en Varsovia, en Berlín y en Viena trabajan teóricamente en conjunto. Eso no lo había dicho. Bueno, en 1939, en la Enciclopedia Internacional de la Ciencia se publica ahí arranca la publicación de lo que sería la recopilación del conocimiento científico hasta el momento vigente en todos los campos o en todas las disciplinas, ¿sí? O sea, en esa enciclopedia, por eso se unifica el avance de todas las disciplinas científicas, la matemática, la psicología, todas las disciplinas, ¿sí? Y esto es lo que tenemos, dicen, presentan ahí. Bueno, digamos, es una publicación importante. ¿Por qué? Porque ese es un elemento para enseñar, ¿sí? Para divulgar el conocimiento. Y en esa misma enciclopedia, que desde luego es dirigida, ahí dice Rudolf Carnap y Otto Neurath, desde luego es dirigida por el Círculo de Viena, por los integrantes del Círculo de Viena, o sea que tienen los rasgos neopositivistas. No aceptan cualquier enfoque científico, sino los que están alineados con la concepción científica del mundo. ¿Sí? Que respetan las prescripciones que ellos plantean. Bueno, en esa misma enciclopedia, al principio como ensayo, pero más tarde ya como un libro, se va a publicar el libro denominado La estructura de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn. ¿Sí? Acá directamente, bueno, ya nos vamos a 1962, el primer, como ensayo había sido publicado antes, ¿no? Pero en 1962 efectivamente ya Kuhn publica la estructura por separado, le quiero decir, por separado ya publica la estructura de las revoluciones científicas y ya desprendido de la concepción científica del mundo, ¿no? Este librito tan importante que nosotros lo tomamos como el elemento que provoca la ruptura entre la concepción neopositivista de la ciencia y la nueva concepción científica, que la denominamos historicismo, sociologicismo, que implica una ruptura y un cambio teórico, que se va a extender desde 1960 hasta 1980 más o menos, como algo hegemónico, ¿no? Entonces ahí nosotros lo que hacemos en la materia es tomar fundamentalmente estas dos posturas epistemológicas antagónicas, muy diferentes, para marcar
dos formas de entender la ciencia o de hacer epistemología muy diferentes. Bueno. Y en 1969, Kuhn publica la postdata de las estructuras de las revoluciones científicas, o sea, luego de haber recibido múltiples críticas de su primer publicación, que se llama La estructura de las revoluciones científicas, él retoma todas esas críticas, y discute, y bueno, y publica finalmente esas conclusiones fruto de esas discusiones, y la publica como postdata, ¿sí? Que nosotros las encontramos al final del texto de la estructura de las revoluciones científicas. Ustedes tienen, después de la estructura de las revoluciones científicas, que es un libro pequeño, tienen la postdata. Ahí eso fue pensado, analizado por Kuhn mucho después de la publicación de las estructuras de las revoluciones científicas, donde él corrige algunas nociones, aclara algunos conceptos, etc. ¿Sí? Bueno, les dije, la estructura de las revoluciones científicas no fue su primera publicación de Kuhn. Quise decir, es que es la publicación donde inicia ya en forma sistemática una postura epistemológica. Después tiene otros trabajos de historia de la ciencia. En todo caso, vamos a ver en la próxima clase un poco más en profundidad a Kuhn. Bueno, ese sería, como ustedes verán, ahí marcamos diferentes etapas, momentos de la epistemología como un campo de conocimiento autónomo, cómo se fue desarrollando. Esto es lo que se llama genealogía, ¿no? Gen significa origen, cómo nos vamos al origen, al principio, al inicio de esta disciplina filosófica. Entonces pusimos una etapa de prehistoria, una etapa de génesis, un momento de profesionalización y de un cambio teórico. Fíjense que el neopositivismo se extiende por mucho tiempo, muchos años. La hegemonía de la postura teórica denominada neopositivismo, y después va a suceder la postura epistemológica denominada historicismo. Ese es un panorama así general del recorrido de la epistemología en términos históricos. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, características generales. Bueno, agradezco y me alegra que les sirva. Características generales del neopositivismo o positivismo lógico. Ya le expliqué estos aspectos de positivismo y de lo lógico. ¿Cuáles son los rasgos generales de esta postura teórica que fue hegemónica desde el 1920 hasta el 60? Bueno, estos son los rasgos generales. En la ciencia solo... Bueno, entonces, la postura epistemológica del neopositivismo va a entender a la ciencia solo como producto. Como Bruce dice, como un conocimiento o como un producto enunciativo. ¿Ahí entienden? La ciencia solo, o sea, como teorías ya conformadas, como leyes ya establecidas, ¿sí? Lo que no se tiene en cuenta bajo esta postura epistemológica es la práctica que genera ese producto. Me parece que bueno, en la mayoría de los casos a ustedes también se le dan las teorías de la comunicación social ya como productos, o sea, como hechos terminados. Ya. Ustedes aprenden directamente las teorías. No les explican cómo se fue generando, cómo se fue
investigando, corroborando hasta llegar a esas teorías. No, no les explican el proceso, sino más bien ustedes aprenden el producto ya terminado, las teorías ya armadas. Bueno, entonces para la concepción neopositivista, la epistemología solo debe encargarse de la ciencia como un producto. Además se va a priorizar la ciencia en su aspecto formal. Esto lo dijimos ya respecto de la importancia del aspecto lógico en el análisis de la ciencia. Una de las cuestiones formales o lógicas fundamentales que se discutieron en todo el recorrido histórico del neopositivismo es el método. Y en el método en el método se presenta la lógica de una forma directa. ¿Sí? Ahí tienen ustedes la lógica aplicada, sabía decir la profe Bruce. Y también en la conformación de teorías, ¿no? Los enunciados que conforman una teoría se supone que están relacionados a través de nexos lógicos válidos. Con lo cual, eso también le interesaba analizar al neopositivismo, el aspecto lógico. Entonces se prioriza la ciencia en su aspecto formal, lógico, o sea, ahistórico, porque la lógica está por fuera de la historia, el análisis lógico, en cierto aspecto. Luego tenemos otra característica que es la del verificacionismo de los enunciados. Otro aspecto importante entonces es que la ciencia debe tratar, las ciencias fácticas más específicamente, debe tratar de poder someter a prueba todos sus enunciados. Prueba a través de experimentos, ello fundamentalmente a través de la experiencia, la contrastación del conocimiento con la experiencia, como le decía yo. Eso, y todo lo que no pueda ser sometido a control de la experiencia era dejado de lado por ser considerado metafísico. Ahora sí, otra cuestión importante, como yo le decía, la importancia de la lógica. Si la ciencia no podía demostrar la validez de sus enunciados a través de la experiencia, entonces quedaban en el ámbito de la metafísica, pero también se reconocían otros tipos de enunciados, que eran los enunciados analíticos, que son propios de la lógica y de la matemática. Esos dos tipos de enunciados se reconocían. ¿Sí? Por eso ahí le puse verificacionismo de los enunciados. De los enunciados, ahí faltaría de los enunciados de las ciencias fácticas. Y abajo ya es otra cosa, solo los enunciados analíticos, se reconocen solo los enunciados analíticos, lógica y matemática, y los sintéticos, que son las ciencias fácticas. Igual, esto no se preocupen, porque dicho así es medio abstracto. O sea, vamos a tratar más en términos específicos esta cuestión de los enunciados y la distinción de tipos. Rechazo a la metafísica, bueno, en consecuencia de lo de arriba, surge este rechazo de la metafísica. Monismo metodológico, se trata de encontrar aquel procedimiento, aquel método que nos permita, aquel único método que nos permita alcanzar un conocimiento seguro. ¿Sí? Entonces se busca un solo método y que pueda ser aplicado ese método en todas las disciplinas científicas, sean naturales o sociales. Se quería alcanzar ese método que garantice la verdad en la ciencia. Les digo, se trataba, porque hay algunas cosas que no se van a poder alcanzar, pero bueno, se buscó, se discutió, se analizó. Finalmente tenemos la última característica, que sería, se considera que la ciencia progresa de una forma lineal y acumulativa.
Y este progreso es acumulativo y lineal, implica un acercamiento hacia la verdad. O sea que a medida que la ciencia avanza, nos vamos acercando un poco más a poder conocer realmente la estructura del mundo. ¿Sí? Ahí en los niveles que distinguimos hace un rato. Entonces, ese conocimiento trata de saber efectivamente cómo es esa realidad a la que se refiere. Cada vez está más cerca por conocer eso, de conocer eso. O sea que tiene en cuenta la noción de verdad. El progreso implica un acercamiento a la verdad, cosa que no se va a dar en Kuhn. Progreso, bueno, esto ya está. Bien, esas serían las características generales del neopositivismo, positivismo lógico, que fue hegemónico desde los años 20 hasta los 60 del siglo XX. Monismo se refiere a mono, ¿sí? Algo único, algo de una sola. Así es Mendoza. Por eso se busca un solo método que garantice la verdad en la ciencia. Profe, ¿puede explicar un poco de rechazo a la metafísica de nuevo? Sí, sobre todo para desprenderse de algunas formas de hacer ciencia que para ellos eran inútiles. ¿Sí? Por ejemplo, muchas veces se ha hablado de que el hombre, el humano, quiero decir, el humano está conformado por un cuerpo y un alma, ¿sí? La antropología dice, bueno, cuerpo y alma. Y bueno, y sobre el alma se indagó, se pensó, se discutió, se reflexionó, ¿qué es el alma? Y se investigó, ¿sí? Tratando de encontrar dónde está el alma, si está en algún punto del cuerpo, si está en la cabeza, en dónde está el alma. Ahora, ante esto, ¿qué hace el neopositivismo y el positivismo en general? Dice, eso es, esas investigaciones sobre cuestiones metafísicas realmente son inservibles, son inútiles. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si se está pensando en entidades que no tienen forma de poder ser experimentadas, comprobadas, sometidas a prueba. Entonces se rechaza toda metafísica, toda reflexión sobre elementos metafísicos. Por eso te puse como ejemplo el alma, ¿sí? El alma, pero puede ser cuestiones, investigaciones sobre Dios, o sobre la sustancia, por ejemplo. La sustancia, ¿qué es la sustancia? En términos de filosofía, ¿no? Bueno, se discutió mucho sobre la sustancia. Bueno, entonces llegan los positivistas y dicen, basta de hablar de cosas que no existen. Vamos a hablar realmente de cosas que podemos verla, tocarla, olerla. ¿Sí? Eso es a lo que debe enfocarse la ciencia y dejar de perder el tiempo en cuestiones inventadas. Eso, sí, para decirlo de una forma brusca, eso es lo que pretenden, ¿sí? Ah, bien, profe, gracias. Así es, Rocío. Bueno, los enunciados sintéticos serían, Rocío, estos primeros que vos hablas, que
tienen la posibilidad de poder ser sometidos a prueba. ¿Sí? Por ejemplo, si decimos el Sol gira, ahí me salió el Ptolomaico. Si decimos la Tierra gira sobre su propio eje, es un enunciado fáctico. Ese enunciado debe poder ser sometido a prueba. ¿Sí? Es un enunciado sintético. Bueno, todas las ciencias fácticas trabajan con este tipo de enunciados que tienen esa posibilidad de someterse a prueba. Los analíticos son los que trabajan con la lógica y la matemática. Al contrario, al revés, quiero decir. La lógica y la matemática trabajan con enunciados analíticos, que no están en el mundo, no pueden ser sometidos a prueba empírica, sino que su validez depende de su análisis interno. ¿Sí? O sea, que no sale del propio nivel enunciativo, no va al mundo, no sale de ese nivel enunciativo. 1 más 1 es 2. Ese es un enunciado de la aritmética. Bueno, no refiere a nada del mundo. O sea, en todo caso, hay que analizar ese enunciado bajo la propia razón, pero no a través de la experiencia. Bueno, esos son los enunciados analíticos. Tienen determinadas propiedades que más adelante la vamos a explicar. Vos quédate con qué son enunciados analíticos. Los enunciados analíticos son aquellos con los que trabaja la lógica y la matemática. Bueno, avanzamos a ustedes. Bueno, ahí están todos los círculos. Profe, una consultita, ¿qué tal? Buenos días. Yo, o sea, lo que entiendo es que mientras usted habla, estoy también leyendo la bibliografía, y es lo que la escuela de Viena sería que trata de reducir, como acá tengo el texto, es lo que se dice, que tratan de reducir de la mente a materia, o sea, no algo real, sino algo que sea, que se pueda ver en la realidad. Eso sería, No sé si me entiende, profe. Es que me parece que es lo contrario, no sé qué parte resaltaste. No, está bien, entonces no... lo que tratan es de basarse fundamentalmente en la experiencia, eso es, que los enunciados, las afirmaciones que hace o que haga la ciencia deben ser comprobados en el campo de la experiencia, eso es lo que dice. Lo que no puede ser comprobado en el campo de la experiencia debe ser dejado de lado. Bien, entiendo. Ahora sí, está más claro. Gracias, profe. Bien. Bueno, entonces, esto no lo habíamos mostrado hace un rato. Bueno, es un mapa en donde acá ustedes pueden ubicarse. Acá está Polonia, donde estaría el círculo de Varsovia. Está Austria, donde estaría el círculo de Viena. Y Alemania, donde estaría el círculo de Berlín. Sí, fíjense que son países de Europa Central. Bien, y con esto vamos a finalizar, que serían marcar los rasgos, como una introducción para la clase que sigue, marcar los rasgos de la epistemología historicista que sucedió a la epistemología neopositivista. Entonces ahí ustedes pueden contrastar lo que recién dijimos así bien brevemente, las características generales del neopositivismo con las características ahora de la epistemología historicista. ¿Por qué les marqué que la ruptura, nosotros la tomamos en 1962, la publicación de Thomas Kuhn, la ruptura entre el neopositivismo y el historicismo? Bueno. La ciencia como práctica social. Ese es un rasgo de la nueva epistemología, por decir algo. Estos historicistas
Bueno, acá tendría que poner además que la entienden como producto. Estos historicistas, los nuevos epistemólogos, o las nuevas corrientes epistemológicas, no solo van a entender que la ciencia es un producto, la entienden como producto, efectivamente, pero también tienen en cuenta el análisis de todas las prácticas a través de las cuales se puede alcanzar ese producto. Prácticas en tanto, sobre todo remarcando el papel de la comunidad científica en la construcción de las teorías o leyes, ¿sí?, que serían el producto. O sea que entienden la ciencia como un proceso, no como algo ya terminado, sino como todo un proceso. Ahí tienen el ejemplo de la investigación. Una investigación no es algo ya dado, sino que implica recorrer diferentes pasos. Bueno, para los historicistas, la epistemología debe pensar la ciencia como producto, pero también como proceso. Porque en el análisis del proceso también vamos a encontrar cuestiones muy interesantes, muy importantes, para algunos inclusive definitorias, acerca de qué es la ciencia. O lo podemos decir en otros términos. Para los historicistas, la ciencia debe ser comprendida no solo como un producto, sino también como un proceso. O sea que el proceso va a ser fundamental para entender qué es el producto. El proceso y el producto van a ir de la mano. Después tenemos el otro rasgo, que sería la visión historicista de la ciencia. Esto es que si la ciencia es un proceso en donde intervienen científicos, científicas, o sea, sujetos pensantes que se interrelacionan entre sí, esto es la comunidad científica para tratar de construir teorías o leyes, si es un proceso, entonces la ciencia va a incorporar el papel fundamental de la historia. Me corrijo, la epistemología va a incorporar el papel fundamental de la historia para entender qué es la ciencia, ¿sí? La epistemología debe incorporar al análisis de la ciencia el rasgo de la historicidad. Esto es, la ciencia es histórica. No es que hay una sola forma de ciencia, una estructura formal que subyace a toda la historia, no. Para los historicistas, la ciencia depende de la historia, está relacionada con la historia. Esto es, puede ir cambiando. La ciencia en el siglo XVII era una cosa y la ciencia en el siglo XXI es otra cosa. ¿Sí? Bueno, y teografía rupturista. En el desarrollo general de cómo avanza la ciencia, los historicistas sostienen que el avance, el progreso, no es lineal y acumulativo, sino más bien en el desarrollo general de una disciplina científica, de la ciencia en general, hay grandes quiebres teóricos, metodológicos, valorativos. Esto es, entonces, en el progreso de la ciencia no hay una linealidad, sino más bien hay avances hasta cierto punto, quiebres, cambios de dirección y avances nuevamente. O sea que hay grandes rupturas teóricas, ¿sí? Bueno, y además, otro rasgo importante de la epistemología historicista es el de
incorporar otras disciplinas para que ayuden a pensar qué es la ciencia. La historia, la sociología, la filosofía. Ante este elemento tan complejo, entonces los historicistas ven la necesidad de enfocarla de diferentes maneras o de diferentes perspectivas. Bueno, esos son rasgos generales de la epistemología historicista que lo vamos a desarrollar mucho más en profundidad en la próxima clase cuando tomemos un historicista en particular que va a ser Thomas Kuhn. Ahí en Kuhn ustedes van a poder ver cada uno de estos rasgos ya en términos específicos y además después de haber leído la estructura de las revoluciones científicas. Digo, ustedes. ¿Sí? Bueno. Ustedes dirán, bueno, ahí termina la epistemología. No, bueno, esta epistemología historicista es hegemónica hasta los 80 y de ahí arranca otro tipo de epistemología, pero ya no hegemónica como estas dos primeras, sino más bien hay diferentes corrientes, inclusive posturas mediadoras, que nosotros no vamos a tomar. ¿Sí? Nosotros nos vamos a quedar y vamos y de hecho eso está plasmado en el programa, tomamos solamente estas dos grandes corrientes epistemológicas, que son el neopositivismo y el historicismo. Y nosotros, además, en este caso, ahora, solamente como ejemplo de un autor historicista, de la epistemología historicista, la estamos tomando a Thomas Kuhn. ¿Sí? Ya nosotros no vamos a dejarlo de lado por un momento a Feyerabend y a Lakatos. ¿Sí? Cosa que le solíamos dar en otros tiempos, ahora solamente le vamos a dar Kuhn. Bueno, entonces la próxima clase vamos a analizar ese punto de la epistemología historicista. Dice, profe, experiencia para ir adentro. A diferentes formas, Barbie Cabrera, a diferentes formas de poder someter a prueba los enunciados. Básicamente, la observación cumple un papel fundamental para los neopositivistas. ¿Sí? La observación. O sea, los científicos observan el mundo y estarían corroborando eso que están enunciando. Después vamos a ver cómo se presentan otros tipos de métodos, pero en sus inicios la observación es algo muy importante. Después vamos a ver críticas a la observación. Bueno, y después dice, pero la epistemología debe incorporar al análisis de la ciencia. Es que la epistemología es el análisis de la ciencia. Huánuco. La epistemología, como dijimos en la primera clase, es el análisis o la reflexión de la ciencia. Eso es la epistemología. ¿Qué otra pregunta? ¿Duda? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Que haya que profundizar? Bueno, parece que no hay dudas. Y cuando fui describiendo ahí cada uno de los puntos, ustedes habrán, lo dije como el pasar, pero habrán visto la diferencia, por eso le dije, a ver, para no ir con todos los puntos.
en el primer rasgo que mencioné de la epistemología neopositivista, le dije que los neopositivistas entienden la ciencia solo como producto. Luego, cuando hablé de la postura historicista, le dije que los historicistas entienden a la ciencia como producto, pero además como proceso. ¿Sí? Ahí ya le marqué una diferencia. ¿Entendés? Ahí te marqué por eso. Los otros puntos también se van contraponiendo. Entonces ahí tenés la ciencia solo como producto, y ahora vamos al historicismo, querida Mercedes. Entonces ahí del neopositivismo le dijimos, los neopositivistas entienden a la ciencia solo como producto, en cambio los historicistas entienden la ciencia como práctica social. No dejan de tener en cuenta la ciencia como producto, pero resaltan el papel de la ciencia además como práctica social, como un proceso. ¿Sí? Entonces ahí andamos viendo las distinciones que hay en todos los otros puntos. Bueno, ¿alguna pregunta más? ¿Duda? Profe, buen día. Mi duda, y ahí porque entra algo de la lógica y lo histórico que decía, ¿no? En la parte de las características del neopositivismo, en lo que sería la ciencia se prioriza en su aspecto formal. Ahí como que mucho no me quedó muy claro. Está bien porque, claro, todavía no indagamos algunos temas que les podrían servir para ejemplificar ese punto. Por ejemplo, los hipotéticos deductivistas, que son unos sujetos que consideran que la ciencia progresa, la investigación científica avanza de la siguiente forma. A ver, si podemos ejemplificar. Los hipotéticos deductivistas dicen lo siguiente: la investigación científica o la ciencia parte de la construcción de un problema. De un problema se deriva, de un problema se formula, o para un problema se formula una hipótesis general. Esto es una solución provisoria que trata de responder a ese problema. ¿Sí? Esa hipótesis provisoria, esa conjetura, es un enunciado general y que no es posible corroborarlo directamente, con lo cual se deben derivar enunciados observacionales que tienen la posibilidad de poder ser corroborados en la experiencia. ¿Sí? Entonces, de los enunciados, de un enunciado general, en este caso sería una hipótesis general, se derivan a través de la lógica enunciados particulares que se llaman consecuencias observacionales. Ellos dicen, si nosotros corroboramos que el enunciado particular es verdadero, estamos demostrando que la hipótesis general es verdadera, pues lógicamente hemos sacado ese enunciado particular del enunciado general. Lógicamente, ¿sí? Bueno, sin embargo, al parecer ese procedimiento metodológico, al parecer como ellos lo plantean, tendría cierta, o seguiría una lógica válida. Aparentemente seguiría principios lógicos válidos, pero al analizarlo desde un punto de vista mucho más profundo, nos damos cuenta que cometen un error lógico en el procedimiento de avance del conocimiento científico, que es cometen la falacia de afirmación del consecuente. En lógica se llama así, falacia de afirmación del consecuente. Entonces, para no demorarme mucho, en ese procedimiento,
lo que parece que lógicamente sería correcto, no lo es. Y cometen una falacia, o sea, una incorrección lógica. ¿Sí? Entonces, nosotros cuando analizamos esta la de Mercedes siempre rapidísima, modo hipotético, método hipotético deductivo, ¿sí? Entonces, obviamente no vamos a explicar esto ahora, pero lo que le quise decir es que cuando analizamos el método denominado hipotético deductivo, nos damos cuenta que cometen la falacia de afirmación del consecuente, con lo cual la conclusión a la que ellos llegan no es necesaria y puede ser propensa a críticas. Es posible, pero no es necesario. Así que ahí tiene una incorrección lógica. Ahora, el punto es, que no quiero explicar esto en términos específicos, es que, por ejemplo, en el método se puede hacer un análisis lógico, ¿sí? Y ahí ver si se sigue una lógica válida o correcta, o si se cometen incorrecciones lógicas. Al igual que cuando analizamos el método inductivo, los inductivistas dicen, bueno, los científicos van al mundo, observan casos particulares y después enuncian o hacen arman una hipótesis general. De lo particular van a lo general. Ahora, ese procedimiento tiene una incorrección lógica, que es el salto de lo particular a lo general. ¿Sí? Entonces, también al analizar el método inductivo, vemos que lógicamente comete un error. Ahora, todo esto para decir que hay aspectos en el proceder de la ciencia, aspectos lógicos, que se los puede analizar, que se los puede pensar. ¿Sí? Entonces, esto es lo que hicieron justamente los neopositivistas. Analizaban la estructura lógica del conocimiento científico, a ver si seguía formas válidas de proceder lógicamente. La lógica se trata de validez o invalidez, o de corrección e incorrección, no es de verdad o falsedad. De la misma forma que al analizar los métodos vemos elementos lógicos, ¿en qué otro aspecto de la ciencia encontramos elementos lógicos? En el armado de teoría. Vos capaz que recordarás que una teoría, por ejemplo, podemos decir que los primeros enunciados de los cuales parte una teoría, en algunos casos son llamados axiomas, y de ellos se derivan teoremas. Y la derivación de teoremas de los axiomas se realiza a través de principios lógicos válidos. Si consideramos que los axiomas son verdaderos, necesariamente los teoremas deben serlo, porque de verdad solo se deriva verdad, lógicamente. Eso dice un principio lógico. Solo de premisas verdaderas solamente se puede derivar verdad. No se puede derivar falsedad de premisas lógicas verdaderas. O sea que si nosotros tenemos premisas verdaderas, es imposible que derivemos falsedades. Entonces, lo que quiero decir que en el armado de una teoría está presente la lógica también, uniendo los enunciados unos con otros a través de relaciones, por eso digo, válidas, lógicas válidas. Entonces ahí te mostramos dos aspectos de la ciencia en los cuales encontramos metida la lógica. ¿Sí? Y bueno, eso es lo que hacían los neopositivistas. Ellos fundamentalmente enfocaban la ciencia en ese aspecto, en el aspecto lógico. Cosa que después habrás leído con Kuhn. Kuhn de lógica poco y nada. ¿Sí? Vas a encontrar poco análisis de la cuestión lógica en Kuhn. ¿Por qué? Porque él va a enfocar otro aspecto de la ciencia, más de la comunidad científica, de cómo actúan los científicos, cómo se agrupan, cómo entran en consenso, cómo discuten, ¿sí? Ahí se pone el foco en otro aspecto de la ciencia. Bueno, lo que quisimos decir es que los neopositivistas
enfocan el aspecto lógico. Ahí está lo de la cuestión lógica en la ciencia, en la parte de teoría. ¿Sí? Tenemos enunciados primeros enunciados, hipótesis fundamentales, postulados o axiomas, y de ahí se derivan otros enunciados lógicamente. Y de ahí seguimos derivando. Por eso es todo un tejido, un entramado de elementos que están relacionados lógicamente. Bueno, eso es lo que quisimos decir cuando decimos que los neopositivistas solo o resaltan el aspecto formal, el aspecto lógico de la ciencia. Donde vemos el aspecto lógico en una teoría o en el proceder metodológico. Bien, muchas gracias, profe. Bueno, ojalá que se haya entendido. Bueno. El aspecto formal de la ciencia sería el método, ¿no? En el método encontramos cuestiones formales o lógicas, eso es. Spinoza y es lo que después expliqué con Mamani, lo que expliqué en términos más específicos en el campo de la comunicación, ¿sí? Los primeros círculos son simplemente de los niveles en términos bien generales en los que se mueve la epistemología, pero después lo puedes entender a través de lo que sí escuchaste o viste, que serían los otros, el gráfico de comunicación social. Así que, y si no, igual velo en la grabación. Sí, a la tarde. Sí, por eso digo a la tarde, ya hasta que procese, ya vamos a poder subir la grabación. Después, las grabaciones son puestas en el aula virtual. Así que ahí pueden repasar igual. Listo. Nos vemos con Thomas Kuhn. Les sugiero que lean la estructura de las revoluciones científicas para la próxima clase, el próximo teórico. Solo leyendo ese libro podrán entender, libro completo, ¿no? Podrán entender las ideas de Thomas Kuhn. Bueno, nos vemos el próximo jueves. Y como siempre me voy a quedar con mis compañeros, con los que están de cátedra, compañeras también. Nos vemos. Chao, profe. Muchas gracias, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profe. Chao, profe.